Así lo pusiste ahí, Carlos. Ahora sí. Bueno, estamos en el FAER, Festival de Artes Escénicas de Rosario, tercera jornada de espacios de desmontajes, de evoluciones. Se ha mezclado un poco todo y me encanta que se mezcle todo para romper con algunas formalidades, porque habíamos planteado un espacio de desmontaje y después fueron apareciendo otras cosas, digo, ¿no? Lecturas sobre los materiales y demás, que se vuelve sumamente interesante. Así que arrancamos esta jornada, vamos a charlar un poco de Manifiesta Cuerpo en Expansión, espectáculo que tuve la suerte de ver, 2017. No existía en ese momento el aborto seguro, legal y gratuito. ¿Cómo me resignificó verlo de nuevo? Parece un montón. ¿No? Sí. Digo, no, qué impresionante. Bueno, Julia y Jessica, actriz, asistente de dirección, ¿sería Sol? ¿Cuál sería? A ver ese error, porque Gabriela está en Europa, ¿no? Sí. Carla está en Europa y yo tomé su lugar en escena, que sería operando las luces, haciendo la iluminación y respetando su guión. O sea, aparte del trabajo de Carla era la iluminación, o sea, yo estoy operando. Y aparte, antes de reemplazarla a Carla, porque Carla también estaba en escena, siempre estuve en el rol de producción en Manifiesta. Claro. Rol que sigo haciendo y que además comparto ahí escena con las luces. Así que más que nada me invitó como producción, en el rol de producción. Siempre es como interesante en este espacio hablar, siempre digo que me gusta más hablar de lo que no vimos que de lo que vimos, porque lo que vimos ya lo vimos, como hacer un montón de lecturas sobre eso, pero me interesa pensar un poco Nancy, Guattari, bueno, todos los mundos que hay metidos adentro de Manifiesta, cómo fue la escritura de ese texto, cómo se escribió en el cuerpo, digo, ¿no? Porque era un momento donde la cuarta ola del feminismo estaba como moviendo, sacudiendo las estructuras, y hoy estamos en una instancia bastante mejor, aunque es un piso del cual tenemos que seguir subiendo, pero digo, bueno, todo ese recorrido, si lo pueden contar un poco, estaría bueno. Sí, sí es re fuerte. Justamente charlábamos, estuve hablando con Carly ayer, hoy también, y pensando en el proceso, cómo nos encontramos con Carly, porque con ella somos compañeras de la escuela de teatro, cursamos los 2 primeros años juntas, después Carly arrancó con Julia y con Fede, y seguimos en años distintos, pero bueno, ahí nos hicimos amigas y en el 2015 empezamos a laburar juntas mano a mano, ella en el rol de dirección y yo empecé el trabajo como actriz con ella, con su dirección, y yo me acuerdo que las primeras charlas era, Carly, yo quiero laburar desde el cuerpo. Yo ya había visto Anonymous, a mí siempre me interesó el laburo desde el cuerpo, desde lo físico, había ahí algo como muy, muy fuerte. También por las referencias que uno iba viendo de teatro, sí, lo que iba impactando, ¿no? Y después quiero hacer eso. Y empezamos a laburar mano a mano mucho, y era entrenamiento full, y trabajo, y trabajo, y trabajo, y me acuerdo que una vez le dije, Carly, vos necesitas una bailarina, le digo, vos a mí no me necesitas, y ahí fue un quiebre, porque fue como decir, se empezaron a entrar en juego esto, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Digamos, ¿no? Yo vengo del palo de la actuación, ella me pide cosas que yo creo que no, esto no es. Entonces fue como un debate también sobre qué estamos haciendo, y mientras era qué estamos haciendo, era todo el contexto que estaba apareciendo. Me acuerdo cuando fuimos a la marcha Ni Una Menos del 2015, que fue la primera, me acuerdo que estábamos ahí y decíamos, che, esto que estamos haciendo tiene algo que ver con esto que está pasando, pero estaba en el origen de lo que estábamos haciendo. Y Carly ahí como directora, eso lo fue pescando, digamos, me fue llevando a ciertos lugares, yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, digamos, pero yo sabía que era una entrega total, pero no sabía bien lo que estaba haciendo. Y las dos muy también como inseguras en el sentido de qué estamos armando, ¿no? Como todo el tiempo, porque fue un mano a mano de 1 año y medio. Claro. Y cuando decidimos presentar algo, bueno, ella iba trayendo algunos textos, iba trayendo algunos recortes de periódicos, decir, che, mirá lo que está pasando, mirá este feminismo, bueno, y como que, che, ¿te enteraste de esto? Y era como todo que iba atravesando, pero de una manera asociativa, ¿no? No de una manera lineal, que bueno, la obra también tiene eso, ¿no? Pum, 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 pum. Y rítmicamente, asociativamente, y fue muy fuerte eso, era muy fuerte, y eso operaba en Carla una cosa muy fuerte. Digo, los textos que después ya fue produciendo. Porque el texto está escrito por Carla. Sí. Entonces,
después de un tiempo, fueron 2 años más o menos de ensayo. Sí. A los dos. Al año por ahí ella escribe, empieza a poder escribir y después de como investigar y probar esto tan mano a mano que Jessy se refiere, que lo entiendo como creando desde la dirección y desde la actuación, como este rol del actor creador, digamos, o proponiendo desde ahí. Y ella como y después viene el ¿no? texto. Sí. Como esos son partes de los procesos también por ahí de trabajo que buscamos, que no empieza por el texto. Entonces después Carla termina escribiendo y después esta es la dramaturgia de ella también, digamos. Sí, y después este texto, digamos, que iban buscando como referencias, ¿no? Sobre este tema de el cuerpo, este cuerpo puerco, bueno, todo oprimido, digamos, aparece Deleuze para acabar con la masacre del cuerpo, con ese texto, me acuerdo que digo, Carly, mira, esto me parece que tiene algo que ver con esto que estamos haciendo. Era como todo muy intuitivo y al mismo tiempo muy, muy descarnado. Esa era la sensación. Ahora recordándolo, que fue hace 5 años atrás, pasaron tantas cosas, es como, fue un antes y un después, rotundamente manifiesta, digamos, para la transformación personal incluso, ¿no? Como decir, mirá lo que pude hacer, Carly, mirá lo que generó finalmente esto, y esa idea de no saber qué iba a pasar, qué resonancia iba a tener. Por eso como que era una cosa que íbamos construyendo. Y cuando mostramos algo que fue en Fauna, que fue en una casa... Y eso fue hace 2016. Sí. ¿Lo viste? En Fauna lo hacían en una pileta grande. ¿No usaban la pileta grande? No. Pero en Fauna a lo mejor viste Casa Teatro. Capaz que era Casa Teatro. Romy Bozzini. Romy Bozzini era. No lo vi ahí. Fue antes de eso. Sí. Y ahí fue una muestra que se trabajó con una diseñadora, y ahí viene como la corona de flores. Ahí era Anita Ku, que es diseñadora de modas, a través de Carly, como querían laburar esto de la estética, se habían trabajado unas fotos con ella, ahí surge ahí, y se muestra como en Fauna un proceso de algo, y ahí fue como, ahí bajo Marina, bueno, por acá hay una obra, sigamos laburando que acá hay una obra. Sí, incluso hubo una estrategia que ustedes también la habían laburado de afiches de calle, de trabajar una determinada estética en las fotos también, que era muy poderosa, que generó como, fue muy, muy inteligente, digo, en el sentido de romper con una forma de anunciar algo, para anunciarlo casi como como un acontecimiento. Sí, digo, totalmente. ¿no? Sí, que eso se podría pensar como, claro, tal cual un acontecimiento performático, Sí, intervención. que era Carla lo plantea así. Sí. Yo como estoy en este rol de producción y vivo trabajando con los dos, y eso está escrito tal cual. O sea, la intervención callejera es una intervención callejera que dialoga con la obra. Exacto. Y que además funciona como publicidad de la obra. Pero es una intervención de arte urbano. En sí misma. ¿Y en qué momento empiezan a...? Siempre que uno ve este tipo de laburo pienso en el público, digo, ¿no? Porque es muy desafiante lo que propone el material. Perdón, porque me hizo acordar Jessy en un momento que cuando se estrena la obra, y esto hace 5 años, hace 7 que se empieza a laburar, se empezó a eclosionar todo y fue justo como el momento ideal, digamos, que ella lo pudieron leer en la instancia de creación de la obra. Entonces cuando se estrena empieza como a decir, hay una efervescencia feminista, de género, de conciencia, de militancia, salir a la calle, de ir a la marcha, y Manifiesta se estrena en ese contexto. Entonces es como muy bien recibida por el momento que se estaba atravesando como aparte social. El 2017 fue el primer chetazo. No sé si lo recuerdan, sí. Pero digo, yo recuerdo haber visto la obra y digo, esto está linkeado con lo que está pasando, digo, son cuerpos permeables también, digo, no son artistas, digo, están teñidos por el imaginario real, claramente. Y todas las obras además emergen de un contexto, lo que venimos pensando, o sea, como la reflexión de estos días, y que por ahí venimos charlando, hasta cuándo, y en ese momento decís un tetazo era un montón, y hoy no. Y hoy un torso desnudo en escena no es wow, un torso, o sea, cambió mucho todo en estos 5 años en ese sentido. Era como una osadía por ahí, y ahora no sé. Sí, de hecho me acuerdo que estábamos haciendo una función por el Teatro por la Identidad y se levantaron. ¿Te acordás? Que se fueron 2.
en el medio de la función, creo que en una parte, digamos, bueno, y en la última, que ya directamente queda el torso desnudo, bueno, se levantaron y se fueron, digamos, como... y bueno, por eso yo digo, el público, hay como una interpelación al público permanente. Sí. Y ese proceso fue bastante complicado. Me acuerdo que cuando Carla me dice, porque vos a esta hora vos vas y le vas a hablar al espectador. ¿Cómo que le voy a hablar al espectador? Le decía yo. ¿Cómo que le voy a...? Sí, vos vas a mirarlo cuando... y yo le decía, no, pero es que cada mirada, digo, no, bueno, me dice, pero es eso. Y era trabajar con eso. Me acuerdo la primera vez que cuando Carla decide llamar a una violinista, fue, mostrárselo a alguien, esto que hace tanto, que no tengo que encima tengo que mirar, encima era como muchos desafíos al mismo tiempo. Sí, tal cual, sí, fue eso, track, así. Y eso de la mirada y de sentir por todos los ángulos, y encima es circular, Carly, dale. Y encima el agua va a estar fría. No, por ser no, acá los chiques se ocupa la producción. Sí, no, atrás hay un trabajo. Pero el corro, la idea del corro es muy impresionante porque dialoga con la bajada de línea ideológica que hace el personaje, porque esa mujer está en un encierro. Es la hoguera. Bueno, sí, es una hoguera, el concepto, ¿no? Digo. Y bueno, nos estás poniendo a todos los espectadores, me cuesta el inclusivo, pero hago todo lo posible, en el lugar de los opresores, digo, ¿no? Entonces, hacete cargo, pero bueno, claro. Sí, de una mirada que enjuicia, ¿no? Y que hago. Exacto. Sí, en ese sentido fue como... Yo no sé si el público está tan preparado para algunas cosas, porque con respecto a la desnudez y este tipo de cosas, el paradigma del teatro es el cuerpo. No hay como poder, bueno, sí, la tecnología, el cuerpo mediado por lo que sea, hacemos teatro online, todo lo que quieras, pero el teatro es el cuerpo, el actor, la actriz, el cuerpo, el performer, llamemos como sea, en escena. Y sigue siendo una provocación, porque el público se siente interpelado. Incómodo, pero me parece que lo que más incomoda no es la desnudez, acá incomoda lo que pasa, lo que cuenta, claro, como lo cuentan, porque es muy, me parece mucho más fuerte en todo caso un montón de otras cuestiones que la desnudez, ¿no? Sé como experiencia vital, digo, ¿no? La de todo lo que pasa con ese personaje, que por momentos pensaba en el tocado de Frida, digo, uno hace esas lecturas, el cuerpo roto de Frida, digo, puede empezar a abrir instancias ahí adentro que son muy poderosas y muy tremendas. ¿Y qué les pasó? Les pregunté al principio con el tema del aborto, porque la palabra aborto está dentro del texto. Es que en ese sentido es como esto de que cambió mucho todo, que sentimos que quedó desactualizada. Como que ya lo que era contestatario en ese momento del estreno de 2015, ya ahora no. Entonces, como si ahora hubiese que ir más lejos Seguramente. Y reescribir algunas cuestiones. O, ejemplo, el lenguaje inclusivo, no se hablaba así. En ese momento tenemos el TODEX y Manifiesta lo tiene escrito, y se hace el juego con la X, porque en ese momento era la X. Exacto. Claro. Y eso ya no, ahora no es, y dices, no dijiste todo, bueno, esas son las falta algo, como hay que ponerlo. Esas son las lógicas del teatro político, es una obra muy política que dialoga con su tiempo y con su época, y yo estoy seguro que ha colaborado directa o indirectamente para que mucha gente repensara su postura, por ejemplo, respecto al aborto. Yo creo que una persona que... Temporadas enteras terminando la función con el pañuelo verde, era como, era ese el momento. Es el momento del teatro argentino, además. Sí. ¿No? Porque era una cuestión política de todas las funciones. Claro, y que es interesante para pensar en la idea de un desmontaje. ¿Qué cosas concretamente del material repensarían? Porque digo, vos dijiste, para mí la obra está vigente, lo dijiste ayer después de la función. Yo pienso que también, porque los cuerpos siguen matando a las 40 horas, digo, ¿no? Bueno, por más que haya ley del aborto... Es que lo único que hay es la ley del aborto, porque las mujeres siguen siendo discriminadas, porque los hombres siguen ganando más plata que las mujeres,
por millones de cosas, Sí. digo, eso es una realidad incontrastable. Sí. Lo que decía Sonia los otros días, Sonia Tesa, el día que desmontamos Megáfona, me dice, no te confundas, me decía, compañera de laburo y periodista de género, Sí. que el aborto no es un destino, el aborto es el aborto legal es el primer escalón. Hay cientos de lugares donde los médicos en los hospitales se resisten a hacerlo y las pibas se mueren, se siguen muriendo. Entonces, digo, Claro. Sí, sí, sí. Algunas para mí, o sea, lo mismo que hablábamos hace un rato del ballroom, por ejemplo, ¿no? Hay toda una identidad no binaria que no cambió un montón. Esto es lo que digo, que para mí no estaba tan presente así en 2015, por ejemplo, no hablábamos de esta manera, no pensábamos, había alguna otra cosa, pero ahí como que hay algo que ya, no sé si quedó vieja, pero como que empezaron a pasar más cosas, muy rápido claro, todo. es que el feminismo justamente es un movimiento. una revolución. Es un movimiento, y digamos, en esa cosa que justamente está en constante cambio y transformación, sucedió, digamos, qué sé yo, antes, en 2015, ni siquiera cuando nos acercábamos al feminismo pensábamos en la interseccionalidad, por ejemplo, en pensar en una mujer afrodescendiente, una mujer marrón, una mujer, digamos, no pensábamos todas esas categorías mixturadas al feminismo. Entonces eso también cambia la mirada sobre un cuerpo blanco de una mujer cis heterosexual en relación a un cuerpo no binario. Digamos, como que en ese sentido, bueno, mucho. Sí, y se puso en debate también de manera pública las disidencias morfológicas de los cuerpos de mujeres, lo que también es una discusión de estos últimos años. Porque, a ver, la gordofobia la hemos vivido en la formación, en el colegio, los que tenemos 55 años, digo, era una cosa común, la discriminación en general y en particular con la disidencia morfológica de los cuerpos, digo, ¿no? Entonces también, digo, lo que pasa es que a lo mejor, como toda performance, es un trabajo en proceso, siempre. Performance nunca está del todo, porque son debates que a lo mejor los pueden dar. Yo creo que de todas maneras tiene, para no olvidarnos de que estamos hablando de una escénica, me parece que el material tiene toda una propuesta que sería muy interesante que la charlemos, digo, ¿no? En términos del dispositivo, en términos de la música, en términos estéticos, que para mí son extraordinarios en el laburo y que sería bueno que los charlemos, cómo surgieron, por dónde vinieron, estas ideas de los tres cuerpos de mujeres, que no el cuerpo como algo físico, sino cuerpo como identidad, digo, ¿no? El cuerpo de la es el cuerpo luz y el cuerpo música. Los otros lenguajes incluidos y valorizados al mismo nivel que el cuerpo jerarquizado, físico. digamos, de alguna manera. Jerarquizando el cuerpo físico como humano del actor, de la actriz. Sí. Y Carle siempre lo pensaba esto como una tríada, ¿no? Y por eso también en el momento cuando que empiezo a cantar y después ellas se suman esas voces, es como que también genera en un plano dramatúrgico, quizás puedan ser la misma persona, digo, ¿no? Como hay un diálogo donde esas voces de mujeres resonarían en los planos de la violinista, que ahí tienen voz. Claro, porque hasta está el lenguaje luz y el lenguaje música o sonido, pero a la vez están siendo ejecutados por dos mujeres. Exacto. Entonces son como las dos cosas. Bueno, es la luz tan presente como la actuación y la iluminadora ejecutando esa luz que después empieza a aparecer. Pero ahí es un límite muy finito entre que está y no está. Es más presente la luz que la iluminadora, por ejemplo, o la música que la violinista. Por momentos la violinista no está iluminada. Es solo el sonido. Un dispositivo absolutamente disruptivo y no convencional, digo, ¿no? Y la luz es lo único que toca el cuerpo, es lo único, no hay nada que... El agua se puede lanzar, no sé. Pero digo, algo de afuera, algo que ella no provoque, digo, ¿no? Sí. Y también cómo se juega con esos dos cuerpos, ¿no? Por momentos, o sea, se las incluye en esto y ustedes no van a hacer nada y de repente ellas son parte, entonces como esta idea de que los roles cómo se van modificando en relación a un sistema de relaciones que va deviniendo en la obra, de alguna manera también. Igual pensaba que vos preguntaste, cómo se llega ahí, y eso es como, Carla Tealdi, que no está acá también, pero es ella, esa es su dirección, esa es su creación también.
poder pensarlo. Porque toma decisiones que son muy al hueso, digo, va muy al hueso. Toma decisiones estéticas, digo, que son muy determinantes, que provocan en el espectador también conmoción. es, Había gente ahí que no había visto la obra claramente, sí. digo, ¿no? Y, bueno, Carla había dirigido Anonymous antes sí, de dirigir Manifiesta y viene un poco en consecuencia de esa investigación que ya se había hecho. por eso yo les pregunté por Nancy, lo que dice sobre el cuerpo. Sí, y te porque iba para mí a ahí nombrar, había algo que... sí, está, Nancy está. Sí. Y también cuando hablábamos esto de la incomodidad del espectador, es Rancière y el Sí. espectador emancipado. Eso Sí. es una clara conciencia de Carla de ir a buscar eso y a generar eso. Sí, No es casual. No, Sí. claro. Claro. Es trabajar para eso, es con esa concepción de crear una obra escénica, como esa es la búsqueda, qué sé yo. Sí. Y que la obra se encuentra en esa búsqueda, digamos, no Sí. está por fuera, sino No que está ahí. pensada de antes, es como, sí. ¿Y cuál fue el recorrido en estos años? Porque hicieron funciones, bueno, contemos los dos de pandemia. Sí. Igual yo creo que la pandemia creó un pulso de muerte que hoy se mete en todos los laburos. Yo creo, no sé Sí. qué piensan, pero para mí la pandemia cambió la Sí. concepción de todo. Total. Y, Total. y la percepción de todo, digo, ¿no? Y que si no, uno no piensa, bueno, vivamos, porque capaz que es un bicho, mañana, como que no Sí. entendimos lo que pasó. Sí. Sí, la concepción de todo, del tiempo, del tiempo. espacio, del Bueno, cuerpo. claro, porque fueron y, 2 años y a veces pensamos, 2 años, pasaron 2 años, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. A la gente más grande deberían reintegrarnos, ustedes son todos muy jóvenes, ¿no? Deberían devolvernos. Sí, 2 años es un montón. y en un material que tiene 5 años estrenado, de los 2. cuales 2, hay Estuvo algo como raro en- con el tiempo también porque detenido. en la cantidad de funciones hechas, qué sé yo, es como que si hace 5 años que un material está circulando, por ahí no, bueno, ahí tanta cosa, pero hubieron 2 años en el medio que no, y al tercer año, o sea, después fue como, ¿y qué hacen? No sé, ya está, Carla ya no estaba, y como toda una decisión Claro. que yo pensé es como un acto de resistencia en sí mismo seguir haciendo Manifiesta, digamos, ya a esta altura. Tiene la capacidad de adaptarse, Manifiesta. Eso fue algo que veníamos hablando, porque Carla se fue, Julia se Yo no fue. iba más a Rosario. Entonces estábamos con Fede acá. Bueno, yo tampoco no estoy viendo Rosario, pero bueno, o sea, es como que tiene una capacidad de adaptación a los cambios que no nos deja de sorprender, digamos, en ese Pero sentido. esa Pero bueno, eso capacidad de es un adaptación rol. también donde nos preguntamos qué tiene que seguir vivo del material, y por eso, Claro, como eso que hay es una lo- Eso es lo más actualización. interesante. Sí, me cosas parece que sí esa dialogan, pregunta es... siguen Sí. dialogando con la época. Ujú. Más allá de que el aborto, por ejemplo, no es algo que esté efectivo en todos los lugares, que, digamos, cuáles son las resonancias que sí por ahí Bueno, Sí. siguen, o sea, cuál es la reverberancia que sigue teniendo la obra, Tal cual. Sí. las que siguen. Vos preguntabas cuál había sido como estos últimos tiempos, Sí. lo que había recorrido el material. Yo que trabajo en la producción puede ser como que anduvimos por festivales, anduvimos por otras provincias, se pudo hacer circular el material y se pasó el momento de la sala o de la temporada, y actualmente ya no trabajamos más así tampoco. Es como esto, pensar en la circulación, es un producto que ya está cerrado, que ya está terminado, que es súper minimalista, que es fácil de llevar, que ya está todo armada, su información, su raíz, está todo divino como para que se pueda circular. Pero por ahí, bueno, y sobre todo de la charla que tuvimos el jueves, yo también me quedé pensando, claro, yo tengo que ponerme en 2015. Digo, ese es un prejuicio, que es una obra que hace 5 años que está estrenada y van a programarla en festivales, en ediciones, siendo que, y dije, bueno, llegó el momento de no hacerla más también, ¿qué hacemos? ¿La seguimos haciendo? Sí, fue una discusión, digamos, de estos Una días. pregunta Digamos. recurrente esa. Es que, ¿Hasta cuándo dura dura? una obra? Eso pensábamos todavía. Eso. yo creo que es una Bien. decisión que la termina tomando el público también. Bueno, cuando hiciste 3 funciones y no va gente, bueno, hora de bajarla. Pero en la medida que resuene y que aparezca un Está público bueno como el de pensarlo anoche, así. Sí, y está que bueno. y yo anoche vi un público vi gente muy conmovida después de la función. Y además que pienso que quizás acá en una ciudad como Rosario, no sé, digamos, el público, como vos decís, le sigue legitimando el trabajo, le sigue dando vida, pero hay tantos lugares donde esta obra se puede volver a resignificar y puede ser, no sé, puede dejar algo.
Sí, un seguramente espacio en otras otro tipo de ciudades, comunidades donde la discusión del aborto, a ver, yo tomo el aborto porque es el paradigma. Sí. El aborto es ley en todo el país. Acá hay mujeres que lo militaron, mujeres que estuvieron en la calle, es la ciudad más feminista del país, digo, se juntan cientos de miles de mujeres en la calle, 200 kilómetros para el norte de la provincia, y hay ciudades donde es mala palabra. Entonces un espectáculo así, en una, no sé, pienso Reconquista, no estoy hablando de Rafaela mismo, chicos, Rafaela mismo, o sea, a mí por defender una obra de teatro en Rafaela me amenazaban por Facebook, entonces, digo, ojo, yo creo que sí, que tiene una vitalidad, y que mucho de lo que cuente y de lo que pasa es agenda del presente, para mí es así, pero bueno. A nivel festivales o ciclos, por ahí se trabaja mucho estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres de Chaco, en Teatro por la Identidad, en fechas del 24 de marzo, del 8M, eran como fechas fuertes siempre para Manifiesta, donde se programaba Manifiesta, el ciclo La Verdad en marzo, y estábamos, era como eso un poco los contextos muchas veces. Sí, está bien lo que dijiste, que dijiste, ya no hacemos temporada, está bien, porque es porque es un material que tiene que tener un contexto. Está bien lo que es. Actualmente es como esa es la instancia en la que está el proyecto. Sí. Y como grupo tienen pensado, porque ahí tienen como una forma de trabajo, aunque la vamos directora... a entrenar un trabajo nuevo a cargo de Jessica Mendoza. Bueno. Sí. Sí. Contá algo, dale. Bueno. El 14 de octubre. El 14 de octubre. Bueno, ya. Sí, es acá en el Parque España, porque es el marco de Descarriadas. Del proyecto que coordina Marcelo Alacín. Sí. La obra se llama Proyecto Red. ¿Vos actuás? ¿Vos dirigís? No, yo estoy en la producción y Jessica dirige. Actúa Cami. Y Elena Vitar, que es bailarina, y Juliana González, que es... Y yo estoy en los dos roles, y Federico de Batista está como asistente dentro y también como intérprete. Venimos desde el 2020, desde un nuevo paradigma de vida, empezamos a investigar a cargo, a través de la dirección de Jessie, el trabajo virtual. Nuestro nuevo grupo es el Ocaso Temporal, que es de experimentación, sobre todo fue eso. Nació en la virtualidad. El quiebre fue eso, y empezó a interesar buscar desde otros lugares con lo que había, y fue entrar en otro universo. Hiciste un laburo... Sí, con Onírica. Sí, y a partir de la experimentación, primero abrí un taller que le puse el mismo nombre, Físico en la Actuación, pero no me cerraba, yo quería hacer otra cosa. Se anotó un montón de gente, a todo esto el dilema era, pero ¿cómo? Ya voy a sacar pensando en seguir laburando, pero ya no es lo mismo. Pero digo, pero yo quiero hacer. Entonces, en eso, y aparte era la certeza de hacer, y siempre iba a ser distinto y difícil al mismo tiempo, cuando se empiezan a anotar personas, algunas compañeras que ya nos conocíamos, con otras personas no, se armó un grupo muy interesante de laburo, y a partir de eso yo empecé a pensar experimentaciones, digamos, y fui derivando en referencias que no conocía, ¿no? Entonces, a partir de esas referencias que no conocía, también empezar a probar dispositivos visuales, sonoros, asociativos, y de alguna manera Proyecto REC, digamos, mi desafío es como empezar a pensar esta idea sobre la desjerarquización de los recursos, en pensar dispositivos escénicos, cómo llevarlo a cabo en lo escénico, ¿no? Porque hasta el momento eran pensados desde un lugar virtual, que tiene por supuesto otra dinámica, ¿no? Entonces, bueno, es muy experimental el laburo, digamos, muy híbrido. Empezamos haciendo entrevistas a distintas personas, salir a la calle y preguntar qué es el cuerpo para vos y si tenés marcas en el cuerpo. Y a partir de esas dos preguntas
que en principio me interesaba pensarlo como un acto performativo, digamos, de salir a la calle y empezar a hacer preguntas, y después cuando finalmente quedamos, digamos, para el laburo porque eran 3 proyectos seleccionados, mi interés era, bueno, ¿a qué voces quiero ir a preguntar, digamos, ¿no? Entonces ahí se empezaron a afilar los roles. Elisa, que es psicoanalista, que no es más intérprete, pero estaba llevando a cabo entrevistas. Bueno, Julia, que me dijo, bueno, dado esta situación, porque te iba a ser intérprete, yo creo que tendría que estar en este rol de producción, acompañando la dirección desde acá, perfecto. Entonces ahí como que se fue acomodando. Y Fede entra como asistente de dirección. Y bueno, hay un antes y un después, digamos, para pensar de qué modo producir, generar Súper creación. interesante. Igual sigue el cuerpo siendo el paradigma. Sí, Sí. Sí. Y el paradigma del teatro, no lo puedes correr de ahí, mediado, no mediado, Sí. adentro, afuera, sí. discusión, el debate, pero siempre termina siendo preguntas que quieran hacer, no sé. Prefiero mediante. No, yo la pregunta que me hago es, esto después se edita, vale, no pasa nada. Quiero saber si va a venir Paula García Jurado. Me voy a bajar un ratito para ver si me entra, porque no hay señal. Y si no, Okay. Redondeamos. por eso. Pero voy a ver porque capaz que me escribió y no me sigan acá arriba. La experiencia, estás grabando, ¿no? Sí. Sí. Tipo preguntaba, el antiperiodismo. ¿Grabando? No, preguntar porque me parece que la experiencia del recorrido, la experimentación con el cuerpo en escena y el cuerpo puesto en tensión con un montón de otras cosas le abre como una, quizás el resultado sea esta otra instancia que están transitando ahora, pero digo, yo cuando veo laburos así donde han hecho un recorrido siento cómo capitalizan eso para otros, porque digo, a mí me parece que han hecho un recorrido ahí Estuvimos de intentando certeza. teorizar sobre Bueno. esto, ¿Cómo? No, digo que sí, digo que han experimentado tanto que han encontrado algunas certezas de Sí, formas, sí, narrativas sí, y de cruces de lenguaje, que digo, cómo eso, cómo manifiesta podría ser un taller, por ejemplo, o un espacio de formación o... Sí, bien. sí, hace ya un par de años que, de hecho, después de la pandemia, en pandemia el año pasado, todo el laburo fue, o sea, yo daba clases en lo físico y la actuación con barbijo, ¿no? Todo el año, y a partir de eso, al no tener la palabra ahí a disponibilidad, ahí lo que yo había hecho ya con el ocaso temporal, que fue en el 2020, en el 2021, era empezar a probar otros dispositivos donde el cuerpo, el audio, las imágenes, proyecciones, objetos, me empezó a dar otra información, digamos, de posibilidades escénicas, ¿no? A partir de distintos dispositivos empezar a experimentar, pero solo de la experimentación. Esto en relación a esto de las clases. Se llegan a abordar como a generar categorías, ¿no? Ejemplo, la desjerarquización es una de ellas. Claro. Y con eso se trabaja. La simultaneidad, por ejemplo, podría ser otra. Sí, que en realidad esos términos se toman también de lo que sería un término postdramático, si se quiere, ¿no? O sea, esto de la desjerarquización, de la simultaneidad, que a mí me interesa pensarlo como también como tomar recursos de digamos, las categorías de las mecánicas del sueño, ¿no? Como que pensar en la simultánea del desplazamiento. Digo, cómo nos tomamos de otras referencias, así como el psicoanálisis, si se quiere, ¿no? Como podría ser, no sé, la biología, y empezar a hacer uso con eso y cómo resuena en lo escénico. Digo, ¿no? Llego acá también por Manuela Infante, que es una directora chilena, donde ella toma a Úrsula Le Guin, entonces hace todo un planteo, digamos, de la desjerarquización, de la bolsa recolectora, donde pensar un relato no lineal, claro, y de ahí fue como que eso lo descubrí por una amiga chilena cuando hicimos el Odín, y ella me dice, che, te va a interesar Manuela Infante, entonces llego a ella y fue otro canal, digamos, fue como decir, mira, claro, qué interesante, ¿no? Pensar desde ahí. Pienso, les pasó que, digamos, como decía Manifiesta, antes fue un proceso bastante intuitivo, donde iban llegando las lecturas. Digo, después de esa experiencia ustedes hacen el camino posterior, después poder conceptualizar lo que fue ese proceso, ese procedimiento. Como ponerle nombre, como decir, bueno, nosotras creamos, al final nosotras creamos desde acá. ¿Me explico? Como que a veces uno hace procesos como que son intuitivos y después vos decís, yo estaba haciendo esto. Sí.
Es difícil esto de teorizar o poner palabras, decir, bueno, en nuestro método de investigación es este, y como escribir en definitiva. Creo que es tan pragmático que es difícil después eso, bueno, entonces tengo esta categoría. Pienso esto de la desburocratización. Sí, pero eso este último tiempo y después, a partir de la virtualidad y de toda esa investigación que se da a partir de 2020, empezó a parecer más claro algunas como estas categorías de donde se trabaja. Claro, y después uno sí puede hacer como una revisión para atrás, mira, acá también estaba pasando esto, ¿no? Como decir, después cuando cae esto de ponerle palabras a eso y decir, mira cómo linkeo con esto que hice antes. Bueno, ahora es como que se encontró la palabra, se le armó el sentido a eso, pero ya estaba intuitivamente dando vuelta a esa experimentación, esto fragmentado, esto simultáneo, desjerarquizado. Es como que lo de Manuel Infante para mí es un rulo a poder empezar a ponerle palabras de alguna manera. Y que en realidad ella trabajó con Bob Wilson, entonces como que también ahí él toma esto de, bueno, que es un teatro dramático, pero es como para linkear lo que uno hace, porque necesariamente uno tiene que poner palabras a lo que hace para darle alguna entidad sobre, y pensar el hacer, ¿no? Que yo creo que ese pensar el hacer es que lo vuelve un poco cada vez más... y consolidar un método de laburo también, en definitiva, detrás de eso, porque una cosa es que ustedes lo tengan internalizado y experimentan sobre eso, que para mí me parece un proceso valioso el que han hecho con Manifiesta, el recorrido y algunas certezas, porque nunca tenés ninguna, pero algunas, nunca tenés todas, quiero decir, pero algunas sí tienen, y eso se ve en el laburo, por lo tanto, me parecía muy interesante respetar. Iba a contar que empezamos a trabajar también en formato de residencia para creación, y eso también cambió mucho. El estar en un intensivo de tantos días compartiendo, y sobre todo post pandemia, que veníamos de estar cada una en su casa, separadas. Bueno, de separar a residencia, a todo nada la ciudad, pero y eso, como valorar mucho el espacio creativo de ahí, y ahí surge lo que se vaya a hacer, y bueno, muy asociado a la performance, digamos. Va por ahí. Y después, a través con el acoso temporal, ganamos también una beca ahí del concurso del instituto de creación en virtualidad, el cual después te obliga para la rendición a escribir. Y bueno, uno te lo puedes tomar más o menos, pero si decís, bueno, che, ¿qué hice acá? Y ahí empieza a bajar línea. Por eso digo que es importante el acto de sentarse a escribir. Porque por ahí lo hablas, todo queda como tanto... Y si poder bajarlo como a tierra, mirá todo lo que hicimos. Pero acá hay algo, ¿entendés? Lo ves desde otro lugar. O ves que repetir recorridos o llegadas a determinados lugares. Retorna. Claro. Entonces en eso que retorna lo vas pescando y armás. Ahí armás. Bueno, han llegado las bravas. Las aplaudí. ¿Cómo pasás? ¿Cómo aplaudir? Al manifiesto y a las bravas. Con cuerpos expandidas. Hola. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cortamos de algo? Sí, ahí nomás. Hola. Esta máquina por quinta vez. Pero extrañamente había un montón de gente que son como el club de fans de la obra. Ustedes saben eso, ¿no? No, es que es re loco con lo que pasa con esta máquina, porque hay gente que lo vio 3 veces, 4 veces, 2 veces. Impresionante. Sí, Romina la vio. Romina la vio mucho más que nadie. Marga la ha visto mucho. Marga la ha visto mucho. La ha visto mucho. Y la risa de Marga siempre es una aliciente. Presente. Anoche me gustó verla en un lugar distinto, digo, ¿no? Porque las veces que la vi siempre o en Bravo, las 2 veces, o después en el Argentino la vi en la Sala Marechal. Claro. ¿Estás grabando? Sí. Listo. Estamos acá, entonces, con las hijas de Roche. Les dije sería ahora de Roche. Sí, les dije. Quedó un poco más raro, pero ya está. Les dije, pero que somos casi todas somos todas hijas, pero casi todas. Casi todas. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta máquina No Era Dios, que está programada en el FAER 2022.
Hicieron una función muy impresionante, muy multitudinaria. Ayer ¿Cuánta gente? estaba lleno. Estaba Lleno, lleno, sí, entran ¿cuánto entra? 180, 170 y algo. 180. Ahí va. más o menos. Mira Estaba lleno. vos. Sí, estaba lleno. Estaba- Que entraba esa sí. cantidad. Sí, y digo, tuve otra perspectiva del laburo porque siempre lo vimos de cámara, las veces en los lugares donde han estado, y yo ayer lo vi como a la italiana. Para mí era como, bueno, esto funciona en un escenario, ¿qué pasó acá? Funciona, porque digo, era otro digo, ¿qué sensación tuvieron con eso? ¿Qué pasó ahí? Mira, para nosotros es como para vos, la primera vez. No, hicimos el Parque España. Hicimos el Parque Parque España. España, claro. Parque Y España. alguna más, creo. Y ahora aún porque tiene el foso, digo, ¿no? Que ahí también tenés como el público. Ahí está. Sí, Lejos. sí, Pero al tener las gradas hacia arriba, digamos, también te da como Sí. la sensación de lo que pasa en Bravo, que ustedes trabajan a piso. Sí. Pero ella trabaja mucho detalle en la obra. Sí. Bueno, siempre en las obras de Romy. Hay cosas muy chiquitas, muy del detalle, muy de la intimidad de la obra que... Sí, para nosotros fue raro. Raro. Siempre es raro para mí, para nosotros, creo, hacerlo en un lugar que no sea picadero. Claro. En un espacio que no sea así. Es como que ya me agarra a mí como una especie de vértigo, y porque bueno, primero que no está la posibilidad de, o siempre estamos evaluando si bajo o no bajo, y esto que parece una pavada, pero como nosotras abrimos a público, esto de qué pasa, y mirar, siempre miramos así o así, y ahora había que mirar así. Claro. Y así, No, para no, nada, claro, no lo ves. Y claro, parece una pavada, pero no lo pero es. no. ¿No? Y Es raro. sí, es raro. Y es raro también tener que llegar mucho más al fondo, con el sonido, con la voz, que por ahí probábamos antes de la función, nos poníamos una o la otra lejos para ver. Sí, pero cambia la reverberancia con el teatro lleno. Sí, cambia- aparte cuando probábamos había otro ruido en el lugar. como- Sí, pasa un fenómeno además con el galpón, que la gente cree que en cualquier momento puede salir al baño y volver. Es un fenómeno raro el del galpón. Yo no sé si porque no hay una puerta, porque hay un telón, ¿Y por entonces qué no? la gente cree que, bueno, puedo ir. Sí, es ¿No me verdad. parece No que hay ni un vos te centro puedas... cultural ni No. un teatro. O sea, está como en ese híbrido. Es un galpón en un escenario. Claro. O un galpón en quizás en arte escénica, pero en los centros culturales uno tiene como más ese reparo porque ya sabe que son centros culturales, con todo su... Y en los teatros, bueno, un teatro. Esto queda como más... Está como en un híbrido. La Y gente entonces la sale, gente se compra un entraba, pancho. salía, yo estaba atrás, bastante atrás. ¿Qué pasa ahora todo? ¿Por qué salen y Sí, entran? yo por suerte eso No, no lo No, percibí. yo tampoco. Uno solo vi. Creo que fue el más. Es que particularmente no es molesto tampoco porque atrás hay mucho espacio atrás de la... Sí, hay mucho espacio. Pero aparte porque a y mí no yo abres creo una que- puerta, hay una cortina, entonces la puerta no hace Silencioso. ruido, Sí, entonces a la vez las cortinas se quitó Los ruidos de la frase Claro, por eso digo, yo capaz que No. no me di cuenta de eso porque sí escuchaba como sonido que no éramos nosotras. No. Entonces, por ahí se me mezclaba eso, digamos. Y no veía tan bien a los espectadores como los vemos en Bravo. claro. Pero bueno, es una experiencia nueva que Y sí, hay que. Sí, bueno, hay que hacerlo. Había un poco de esa máquina que tiene como para mí muchas particularidades, en principio porque la estrenan el año que cumplían 20 como grupo, Hijos de Roche. Porque de algún modo vuelven con un absurdo, digo, que es un lenguaje que el grupo transita desde la hora cero. Y porque era un momento del país tremendo, no sé que esto no lo sea, pero era un momento muy complicado y para mí es una comedia absurda sobre el fracaso, digo, ¿no? Como que, bueno, fracasamos, esto es el fracaso, la máquina que no funciona es este mundo que fracasó, digo, ¿no? Es algo que dice Romy también del material. Qué tremendo que siga teniendo tanta vigencia, digo, ¿no? Qué tremendo que estén con un material que tiene bueno, está bien, contemos después de la pandemia, pero
digo, y que yo creo que tiene larga vida, además. Me encantaría que no, me encantaría que sí, porque las quiero y las admiro, pero digo, qué fuerte, porque no siempre los laburos de Hijo de Rocha han estado tan linkeados con la agenda. Digo, me parece que este trabajo tiene esa particularidad. Sí, ahí fue también como una cuestión nuestra porque habíamos estado con la compra del espacio y la burocracia nos liquidó. Entonces fue también ahí como poner un poco de todo eso que habíamos estado viviendo, más lo que se vivía en el país y todo. Entonces hubo como una cosa ahí un poco catártica, como de poner, sí, se metió la actualidad, como que no pudimos hacernos las boludas de todo, ¿viste? Es que bueno, es que enloquecimos realmente con la burocracia en esa época. Claro. Sí, esto de que el sistema es hostil y cuando uno está en un lugar más vulnerable se vuelve más hostil. Y bueno, yo creo que ahora eso está como muy fuertemente presente. De todos modos, ahí hay como una mirada que es bien de dirección también, más allá de lo que ponemos nosotras, porque el texto es de Romina. Y bueno, como esas vueltas que a veces aparecen en los procesos, donde un material va generando como una profundidad o un tipo de asociación, me parece que tiene que ver más allá además de con lo que como grupo estamos transitando y queremos decir, con una forma particular también de hacer eso que tiene Romina. Nos dijo que como no venía, que hablemos mucho de ella. Es un homenaje en vida. Exactamente. A Romina Mazara. Dice, por favor, hable mucho de cada dos o tres palabras. Trabajar, bueno, ya que no estábamos a hablar de eso. No, digo que es una buena oportunidad para hablar de eso. Porque, a ver, son las actrices fetiches de Hijo de Roche y hay gente que detesta esa palabra, a mí me encanta, me parece que han encontrado una forma, son una triada ahí muy poderosa, sé que están pensando en otro laburo y ¿cómo se da ese proceso de trabajo? Digo, que es la intriga que tiene cualquier desmontaje, digo, no, vamos para atrás, metámonos ahí, ya hablamos del contexto político, etcétera, digo, pero bueno, hay un momento en el que hay que empezar a producir en acto, Romina lleva un texto, yo sé que ella después escribe, lleva, propone, digo, me parece sumamente interesante que hablemos un poco de eso. Yo viste que mi memoria es frágil. Yo voy diciendo dale. Me apuntalas. Te digo el recuerdo que tengo. Recuerden que es un homenaje a la Sí. Sobre todo Romina. Pero sí, lo que más o menos voy recordando que no teníamos la sala. Todavía no teníamos el teatro. Bravo. No teníamos el galpón. Teníamos habilitada la sala pequeña. Entonces eran encuentros ahí donde Romina va cayendo con texto, nosotras lo vamos estudiando, Paula siempre más, yo menos. Y nada, y ahí era meterle cuerpo. Creo que no trajo todo de una, no. Va trayendo como por etapas. Sí. Pero fue una de las veces que trajo, que se desdijo menos con el texto. Sí. Porque Romina es mucho de proponer, mucho texto que uno estudia, sobre todo yo, que después se va dejando. Sí, aparecen otras cosas, se sigue como otra línea, porque en el medio de, digamos, en el proceso donde finalmente surge algo que con lo que nosotros estamos muy contentas y en general las obras que hicimos juntas y con Romina siempre fueron obras que con las que estuvimos contentas y conformes. Con un disfrute de sí, hacerla, sí, pero siempre en el medio hay una serie de fracasos.
de intentos fallidos, de qué sé yo. Sí, de que empezás con una idea y después no, cambiamos un volantazo y nos vamos para otro lado que no tiene nada que ver. Acá mencioné lo del espacio porque era totalmente distinto también, porque nosotros estábamos ya empezando a trabajar con esta idea de que el espectador era una figura muy fuerte. Entonces, no es lo mismo ensayar en una cosa chiquita, digamos, en un espacio ancho como esto, que después ensayar en un espacio ancho como este. Sí, entonces ahí también eso tenía... Yo recuerdo otra cosa de eso, que es que en realidad lo que era muy fuerte, que terminó siendo el espectador, no era el espectador, era el afuera. El afuera. Sí, El bueno. afuera, que después se volvió el Está bien, espectador. sí. Pero que al principio había como fugas para los laterales. También es verdad. Sí. O hacia atrás, como que fuimos Era probando como más ahí. Sí, fuimos probando como distintas cosas, que en un momento nos la volábamos, o yo me la volaba en la cabeza, como si la fuga fuera para arriba, como si estuviéramos en un sótano. También, cierto. Porque la idea de sótano está todo el tiempo, Sí, ¿no? porque trabajábamos también con la imagen de la película Brasil y esa cosa Y el medio- panóptico, digo, ¿no? Esta Sí, cosa- sí. Bueno, un poco eso para aportar a la idea de Eli, de la importancia del espectador. Que yo Y lo también recuerdo. ahí hay otro link con lo político, digo, ¿no? Porque era un momento que también, bueno, iba a haber un cambio, iba a haber elecciones, etcétera, en el país, teníamos el gobierno de derecha, se habían perdido muchos derechos y derecha a derechos. Sí, y me parece que la idea de tirarle el problema al espectador, digo, es una decisión política, es decir, bueno, a ver, háganse cargo de esto, nosotros fracasamos, digo, el Estado, distintos niveles del Estado, la burocracia que nos fagocita, digo, bueno, esto es un fracaso, pero háganse cargo ustedes, digo, Que es están hagámonos, dejando, en realidad. sí, Es hagámonos. sí. En la obra no, pero Sí, es una, es como digo, decir, sí, nos tenemos todos que hacer un poco cargo de las cosas que nos han ido sucediendo Exacto. y de las que somos parte. indudable. Sí, porque a veces se habla del Estado como que el Estado es algo que es ajeno, digo, el ¿no? Estado lo construimos de todos, digo, Sí. o sea, De alguna manera te podés escapar también de la responsabilidad que tenemos. y sobre todo en esto que ustedes, que está en la obra muy presente, que es la burocracia a nivel estatal, o sea, lo que se reniega con esa burocracia a nivel estatal, o sea, o lo que genera en la sociedad, ahí acechante y esperando, que está re presente en todas las esferas del Estado, o sea, y Que es aplastante, incluso para quienes tengan alguna vez buena voluntad. Sí. Sí. Es aplastante. Y otra cosa que Sí, pasa claro, con la claro. obra también es que a veces va a ver la gente, no sé, que trabaja en oficinas, en dependencias del Estado y cosas así, es como que flashean porque sufren, viste, con todos los papeles, y yo miraba los papeles. Y es como... Que uno ha estado tratando de pagar una factura de la luz de televisión y te dicen, se cayó el sistema. Sí. Y vos estuviste 3 horas parado haciendo una cola. Digo, eso es, está llevado a un registro absurdo, pero eso es la realidad. Yo creo que por eso han encontrado ahí como una viscómica en este recorrido. No sé cuántas funciones llevan, pero unas cuantas. Sí, distintos públicos. Romina es la... Está pasando los palitos. Sí, tipo 50 calculamos nosotros, que no me acordamos que nos Sí. dijo Romina. O sea, con ¿No? certeza no se va a hablar de nada. No. Una Nosotros sobrevolada. es como... Bueno, Un estimativo. Sí, todo aproximado. no, lo que quiero decir es que yo vi una función que hicieron para amigos y para público, amigos, qué sé yo. Previo al estreno, después fui a unas funciones después del estreno, la vi en Santa Fe, la volví a ver en Bravo anoche. Para mí han potenciado algo con el humor adentro del material que ahora no tiene fronteras de público. En un principio podría uno pensar, bueno, va un público que es adicto a Hijos de Roche porque ya conoce la política del grupo y porque tienen un público que ha
estado estos 20 años viendo la producción, y hoy, yo ayer tuve la sensación de que no había frontera con el público, digo, ¿no? Que había un público que estaba ahí adentro metido y que se muere de risa, es muy tremendo. Porque te ponía a pensar que estás hablando de dos ahí, ¿no? Entonces, sí, la otra vez Cristina decía que veía un espectador que en el momento de la firma decía claro, porque es por favor. Claro. Y pensaba también que, con esto que vos decías que la viste al principio, qué sé yo, que también la obra fue, bueno, obviamente creciendo, se fue solidificando de alguna manera, y cambió también, la pandemia también le metió cambios, porque cuando empezamos a hacer funciones con público reducido y todo eso, incluso cambiamos cosas de la obra para no escupirnos, o sea, nos hablamos, parte de donde nos mirábamos, las empezamos a hacer sin mirarnos, y algo de todo eso después también quedó en la versión que hay ahora, pero sí, muchas cosas que era como... ¿Qué pasa? De hecho ensayábamos con barbijo, sí, ensayábamos con barbijo y las después nos funciones después nos animamos así, pero imagínate, claro, también hasta le pasó una pandemia en el medio desde que estrenamos, Claro. Otro gobierno, una pandemia. sí. Y cosas que, sí, las cosas también que se van resignificando como las pensamos en aquel momento con Macri, digamos, y como después también tuvimos un poco de miedo como decir, che, bueno, ¿qué pasará? ¿Cómo se leerá todo esto ahora? Claro, que no se genere como una confusión. Claro, viste, nosotros teníamos antes un oponente que era claro, y después, bueno, difuso. y sí, ahora uno trata De mantener, pasa que el sistema sigue siendo el sistema, o sea, con fe. siempre mirando para adelante. Digo, bueno, pero de verdad, pasaron todas esas cosas en el medio desde que estrenamos. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que eran una ministra y una contadora? Que eran, o podrían ser otras. Eso lo respondo yo. En el momento, ya la sé yo. En el momento que vimos el texto y decía, contadora. Con razón. Ya de movida. Sí, ahí se dieron cuenta. Ahí se dieron cuenta. Que eran una contadora. No lo digo porque ese par dialéctico de dos personajes que son funcionales, uno o dos antagónicos en definitiva, que también lo son, digo, han funcionado a lo largo de Hijo Roche desde siempre, ¿no? Y la relación opresor-oprimido, digo, porque en definitiva la ministra es un poco una especie de personaje dominante, no en todo momento, digo, pero básicamente tiene un control y un dominio sobre la contadora. Digo, yo en algún momento me acordaba de la exageración y de otras, o el encierro, digo, me acordaba de otros procesos y de temáticas que están metidas en la historia de Hijo Roche. Sí, lo que recuerdo es que cuando leímos la primera parte del texto, no estaba marcado quién era quién. Y yo pensé que yo iba a ser la ministra. ¿Qué pasó? No tuve la influencia suficiente. No poder. ¿Serás vos más fetiche que yo? No. No, también quería decir una cosa en relación a lo que preguntaste antes de cómo se potenció algo del humor, Sí. como que me parece que también hay cosas que suceden en los procesos de las obras, no solamente de las nuestras, sino en general, que es que cuando una obra ya tiene un par de años y aparte hay un momento en donde pasan meses que uno no la hace, y la volvés a ensayar, hay algo que, no sé, Revela de nuevo. sí, Revela nuevo. sí, no sé, algo que tiene que ver, me parece que con lo que nos va pasando a los actores en la vida.
que a lo mejor no lo podemos identificar claramente. Claro. Pero que siempre hay que vos decís, hizo como un clic, hizo como un giro, como que algo cambió. Digo porque, bueno, acá fue muy fuerte porque la pandemia la verdad que fue algo, pero y aparte muy fuerte, como que nos afectó a todos de distinta manera, pero como algo que vino de forma inesperada Sí, que lo y brutal. subestimamos, y que lo subestimamos un poco, digo, ¿no? Porque cuando se hablaba de la pandemia al comienzo, nadie pensaba que íbamos a estar 2 años encerrados y que se iban a morir millones de personas, digo. Todos subestimamos un poco, digo. Decíamos, no va a llegar acá. Que creemos que tenemos una impunidad los argentinos, decimos siempre eso. No, está en China, claro, China. Bueno, Para mí también es China, o sea. claro. Entonces, digo, en este caso fue algo muy fuerte, pero creo que es algo que pasa, que forma parte de lo que hacemos. Sí, debe tener que ver también cómo actor, actriz se reencuentra con un personaje, digo, ¿no? Qué le pasó en el medio, qué cosas le pasaron en el medio. Pues se me ocurre que para un actor, una actriz, nada mejor que estar, que actuar, que pensar, bueno, tengo función, no sé qué, y estar 2 años encerrado, pasándola para el traste, sin posibilidad de laburo, digo, es una frustración horrible, digo, ¿no? Y casi todos la vivieron. Sí. Entonces, me parece que también ahí es reencontrarse con el laburo, que sí. No es poco. De hecho, nosotros necesitamos hacer antes Ciamofori para poder actuar, despuntar el vicio, decíamos, no sé, para poder... Estamos en un patio, en un techo, pero actuemos. Sí. Es una resistencia. ¿Qué proyección tiene esta máquina? Digo, es un espectáculo que, por lo que decía al comienzo, que sigue funcionando y sigue teniendo... Está haciendo un recorrido, porque estuvieron en Girard también, digo, pero ¿cuál es la proyección que tienen? ¿Piensan reponerla? ¿Han hecho funciones hasta hace poco? También. Sí, hicimos muchas funciones este año, el año pasado también, y estamos como con ganas de viajar, de sacarla un poco. No es algo que a nosotras como grupo se nos dé muy bien promocionar, todo eso, ¿no? Pero bueno, este año la verdad es que nos autofelicitamos porque fuimos a Cilar, fuimos a Milita, estuvimos acá en el FAER. Y no estuvieron en la charla de circulación, ¿ven? En Santa Fe. ¿Ven? Porque eso me das da cuenta, porque no. Yo te anoté todo. Porque no tenemos que estar. O sea, ¿Vieron el argentino el año pasado? El argentino el año pasado. Un poquito manos movidas. No, porque reconocemos esa limitación que tenemos como grupo y bueno, nada, es como que a veces decimos, chicas. No, también gestionan una sala, son las mismas, claro. ¿no? Sí. Tienen un espacio con todas las dificultades que generan. Sí. Y en su momento Bravo robó mucho más protagonismo, ahora está como todo más bajo estamos control. un poco Se emancipó. Estamos un poquito más, sí, en un momento no podíamos hacer obras. Manda muchísimo tiempo. Mucha cabeza, mucha dedicación. Que sí, ahora. Esta máquina, además de ser, digamos, esta cosa catártica en relación a lo que habíamos atravesado, también fue el momento de decir, bueno, volvamos a lo creativo, Claro. volvamos a hacer lo que queremos hacer y lo que sabemos hacer, que para todo eso estamos teniendo una sala. Claro. También, porque digamos, nosotros no venimos de la gestión, venimos Del teatro. del teatro. Pero O sea, nunca la dejaron de gestión surgir. llega como... Lo que necesitas para, Sí, que después a veces te lo compres. claro. Igual Espacio Bravo siempre es un objetivo para ustedes, digo, como grupo de laburo, porque hoy Espacio Bravo tiene su raza propia, digo, pero tuvo otras versiones de lugares. Digo, Sí. siempre me parece que siempre anhelaron tener un lugar, digamos, ¿no? Donde dar sus talleres, donde formar a otra gente, y donde poder producir también. Sí. Sí, eso fue más siempre Romina, verdaderamente. No lo quería decir Lo yo. digo de verdad. Esto es verdad. La que lo tuvo siempre mucho más presente y mucho más en la cabeza, en su deseo y en su hacer. Y después, bueno, que nosotras nos sumamos también a eso.
Pero bueno, sí, una vez que ya estábamos las tres trabajando en Espacio Bravo y para Espacio Bravo, ya tener el lugar propio fue como el objetivo de decir sí, lo necesitamos porque si no era muy enloquecedor, mudarte cada 3 años, o sea, era mucho más difícil de sostener toda una inversión para que el lugar esté acondicionado, que después quedaba atrás. Así que sí, el espacio siempre fue importante. Sí, igual muy claro ese deseo de Romina. Romina. El deseo de Romina, muy contundente porque digo, mudarse tantas veces y con lo que eso implica, sí, mucho deseo, sí, mucho deseo. Sí. Y Sí. mucha prepotencia de trabajo también. Porque trasladar una casa ya es un montón. tema, trasladar un teatro. Vos has estado de El visita. temón. Sí. Y la última, por lo menos yo, no sé si alguien quiere sumar preguntas o alguna inquietud. No sé cómo estamos. Callado, ¿qué pasa? Sí. Ah, eres más participante. Sí, era más Ayer era más Ayer era muy de eso. No. En relación a teniendo un material que está tan vivo, digo, que está buenísimo, sería genial que puedan recorrer, digo, porque es un grupo que tiene su reconocimiento, que todo el mundo lo conoce, por lo menos en el ambiente periodístico, digo, es un grupo que ha hecho un recorrido. ¿Cómo se piensa de acá en más, digo, en relación a seguir produciendo, digo, porque siguen siendo las actrices fetiche de Romina, ¿no? Seguimos siendo. Y sé que ella siempre está pensando en algo más. Sí. Digo, porque lo conozco Ahora más o estamos menos. empezando a ensayar también algo nuevo, las tres también. Así que ahí ya no sabemos. No. Recién empezamos. También habíamos arrancado esto que te decíamos, que habíamos arrancado con una idea inicial y después sobre la marcha no. Era primero. ¿Digo? No sé. Sí, se puede contar. Sí. Primero habíamos dicho, hagamos algo de Lorca. Ah, no sí. sé, sí, estaría buenísimo. Yo después, voy a escribir yo. Empezó a traer texto y ahí empezamos. Y sí. Y generalmente es así, digamos, surge una idea de Romina o se juntan antes a hablar, no sé, o aparece una inquietud en el grupo que descubren como lo de la burocracia. O ella trae, quiero hacer esto. Es Romina. No vino, pero qué presente ya. Qué presente. Olvidate. Sí, no, Ustedes no eso- meten mano en cosas del Sí. texto, la dramaturgia, propuestas sobre la dramaturgia. Él más. Actuando, Pero- actuando más. Pero vos más, también a veces aportando desde el texto, que cuando ella dice, ayúdame, vos. Sí, pero a veces no le ayudo. Ella me pide, pero es más actuando que Le digo por que sí, ahí pero las no. cosas que Algunos hace proponemos. trabajo de mesa. No. Sos la más vaga, ¿eh? Con estas cosas de Yo no estudiar. sé si y- vaga. Yo soy más. Cuerpo. Tengo mi Presencia. orden. Presencia. En mi desorden, viste el despelotado que dice, yo en el desorden tengo orden. Soy un poco más caótica que ellas, que son más Metódicas, estructuradas, por ahí más metódicas. organizadas. Sí, porque No, quedo estructuradas, estructurada. no. Ah, Más Estructurada. Bueno. Sí, yo creo que nosotros aportamos desde el hacer, en la actuación, como que hay cosas que después van quedando, que de hecho a veces en texto escrito no está, Sí. y entonces cuando reponemos cosas después de mucho tiempo, volvés al texto y no está, Nada que ver. claro. porque van quedando De los ensayos. Sí, pero es cierto que no somos un grupo así muy sesudo, muy de hacer trabajo de mesa Sí. o de investigar. Ay. Yo las escuchaba a las chicas y decía, ay, nosotros qué vamos a decir, porque ustedes viste como mucho, y lo nuestro me parece que es un poco más, no sé. Más salvaje, por Sí, ponerle algún término. sí, pero creo ¿no? que Sí, como más menos, como- menos sesudo, digamos, o menos estudiado, un poco más. Yo creo que la reflexión se va dando en el proceso Sí. también, y que hay mucho,
nosotros somos desordenadas cuando trabajamos, porque se nos mezclan las cosas. Se nos mezcla las obras con el espacio. Entonces, mientras estamos terminando de ensayar, siempre está quién viene a la función de no sé quién, tal te mandó la planta de luces, que esto, que lo otro, quién se encarga. La burocracia también. Sí, se mezcla mucho y en eso a la vez se vuelve sobre la reflexión de la obra. Es como, es caótico, sí, porque aparte es como que vamos circulando por el espacio, que vamos desarmando. Siguiendo a Romina. Sí. Una está preparando el mate, otra se sentó en el escritorio como diciendo, no voy a charla ahora. Y vos decís, y una está barriendo el espacio y otra preparando mate, y vos decís, pero es como hay algo, pero creo que en ese caos, es lo que decías antes, encontramos nosotros nuestro orden o nuestra forma de trabajo. Un lenguaje, claramente. No, y tantos años compartidos juntas, aparte yo que las vi en proceso las dos, a las tres. Romina es la sesuda del grupo, la que propone, la que trae, pero ellas dos proponen todo el tiempo, desde la actuación, desde el cuerpo, desde lo físico, desde lo gestual, o sea, no hay tantas marcaciones, o sea, Romina les hace marcaciones precisas, pero ustedes van. Sí. Como un montón de material ahí. Y nosotros somos como muy de proponer también desde el vestuario, desde los objetos. Sí, como que enseguida ella trae el texto, pero bueno, para nosotras empezar por lo menos con una pollera y un par de zapatos, o sea, hay algo que necesitamos y que vamos cambiando. Bueno, por ahí, eso te iba a decir, que tienen la capacidad de darse cuenta si es por ahí o no. Digo, porque también, no está nada está forzado, ¿no? Pero sin embargo uno ya, habiendo visto la obra, uno imagina esos colores, ese vestuario, el verde que aparece, que ha aparecido en otras obras de Romina, porque el verde es un color dominante, Hijos de Roche, entonces, hay cosas del lenguaje de Hijos de Roche que se va como tiñendo un poco, más allá que son materiales completamente distintos. Sí, todo eso. Sí. Todo eso que vos dijiste muy bien. Bueno, estamos muy bien. Porque nos va a empezar a sonar una banda ahora. No, entonces aplaudamos antes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y Faer. Ayer le íbamos a agradecer también después de la función y era como le decimos. Y Romina que ya te pone la música y creo que se va. Y bueno. Pero gracias. Y hagamos entre todos, sostengamos este proyecto que es hermoso, están laburando un montón y tratemos de contagiar a la comunidad teatral para que venga, para que vea las obras, para que las escuelas de teatro traigan a los pibes estos espacios. Es una remada. Esta mañana nos levantamos con Mayra charlando un poco de eso, como qué implica participar en un festival, ¿no? ¿Qué implica para ustedes, digamos, participar en un festival? Y en este caso lo organizamos nosotros, pero puede ser con chicos. No, cualquier otro. No, cualquier otro No, digo, sí, puede ser cualquier festival. Puede ser cualquier festival, digo, pero ¿qué implica participar en un festival en la ciudad? Porque cuando vos te vas a un festival a otro lado, ya sabes qué implica. Implica como un circuito al que vas a ir accediendo, viendo obras, implica una mesa de sociabilización, implica como ciertas cosas que vos tenés como un cronograma armado y eso. Bueno, esto también para que lo repliquemos, para que nos ayuden a replicarlo también. Con Faer intentamos que pase lo mismo, digamos, o sea que realmente ese circuito entre la gente que participamos en el festival se empiece a armar. Porque no es el Estado que compra una función, que no quede como que te compraba una función, o sea, ¿cierto? Y solamente tenés una función programada una noche, entonces vos vas a hacer tu función y ahí se terminó la participación en el festival. Participación implica también como esto, juntarnos a charlar, a darnos las caras. Eso es la gracia del festival, o sea, estos espacios, las charlas que hubo, y bueno, no es que voy a una función y voy solo a eso. Y malas reticencias también. Nosotros por ahí nos quejamos de no vienen los del teatro, y bueno, hola, me fue a ver algo que me tocaba en Faer, participamos en la charla. Claro. También porque hay una cuestión... en ese sentido un poco también, ¿no? Porque pareciera que no nos interesa juntarnos con nosotros mismos, y eso me parece un poco triste también.
Y a veces no nos interesa juntarnos con todo, de verdad, o sea, sí, puede ser que no nos interese juntarnos con... Claro que sí. Pero digo, en 5 días de festival, en 10 obras programadas, en 3 charlas, 4 conversatorios, 5 desmontajes, digo, en algo te vas a sentir identificado, vas a querer, en algo vas a querer participar. Bueno, nada, esa es como la intención. Eso también es lo que queremos empezar a charlar con los compañeros, o sea, como a promover. El festival no es solamente, porque justo sucede que es en Rosario y nuestra intención es programar a los compañeros en el marco de un festival para justamente concentrar toda esa fuerza comunicacional, de visibilidad. Porque digo, es una forma también de militar esto que siempre nos quejamos, cómo construir nuevos espectadores, cómo construir nuevos públicos, cómo hago para que venga ese que prefiere ir a ver aquello que es gratis, que lo trae la MUNI, y no, o prefiere ir a ver aquella apuesta porteña y no esto, digamos. Y bueno, para eso necesitamos que todos acoplemos a esa movida, digamos. Pero hay que generar una sinergia para que se entienda de que es una cuestión colectiva, porque es que no es más que eso. Digo, yo encuentro un montón de gente de distintos grupos que se quejan porque hay determinados medios que no les hacen notas. Por ejemplo, hablo de la parte periodística. Sin embargo, si el colectivo entendiera que si una nota que publica otro compañero, el colectivo la replica en las redes, eso le potencia la página web del medio en el que está publicada la nota, y entonces el medio va a ir a buscar esas notas porque hay un montón de mecanismos que no los entiende el colectivo. Que reclama espacios en los medios. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, porque hoy los medios miden por la cantidad de visitas que tienen, por la cantidad... Digo, si hay 12 salas o 13 salas independientes, es una movida impresionante. Y un compañero cuelga una nota y el resto no la comparte, ¿por qué piensa ese compañero que comparte solo la suya? Si en definitiva lo que necesitamos es generar una sinergia de público que sea colectiva. Necesitamos que la gente se mueva por las salas. Porque yo puedo dar fe que en tantos años, ya porque este año cumplo 30 años haciendo este laburo, empecé en el 92, estamos 2022. He llevado mucha gente al teatro y he generado de lo chiquito, de decirle, che, vayan a ver esto que está buenísimo, esa persona después lleva otra, digo, es todo un caminito. Digo, pero si un compañero cuelga una nota de su estreno, una reseña o algo, y la viralizan, los van a llamar de los medios para hacerles notas, los van a llamar de los canales de televisión, en no entender cómo funciona, no se entiende cómo funciona. Sí, hay como una cosa endogámica, hay una cosa endogámica en los colectivos de teatristas, hay algo como del ego. Y ombliguista, que no entienden que no es lo mío, es lo de todos. Porque en ese punto es incomparable a lo que pasa con un espectáculo que viene de Buenos Aires, que tiene una producción, que tiene un agente de prensa, que salió en la tele y que qué sé yo, no necesita de eso. Porque la gente va a comprar la entrada. O sea, nosotros lo tenemos a Mauricio Dayuba hace 3 meses haciendo funciones en Rosario de libristas. Yo amo ese espectáculo, lo adoro a Mauricio, un tipo divino, qué sé yo, pero hace 3 meses lo está haciendo y le está sacando un montón de público al teatro local. Porque digo, él está haciendo una obra que es un teatro absolutamente poético y que podría tranquilamente el público, o sea, disfrutan de ese espectáculo que también es muy parecido en su poética a lo que nosotros producimos. Perfectamente dicho. No es que hace un teatro de texto o entonces, Lorca o Shakespeare. ¿Por qué no logramos generar una sinergia colectiva para que horrible lo que decir, pero es una simplificación, pero para que se entienda, para que el teatro de Rosario se ponga de moda? Que la gente, o sea, cuando yo empecé a ir al teatro iba a la universidad y los universitarios iban al teatro. Yo empecé en el año 84, estudié arquitectura, hice mi carrera y iba con mis compañeros al teatro. Estaba bueno ir al teatro. Ahora está escindido, hay un sector del público que está escindido del fenómeno, porque el colectivo teatral se volvió endogámico. Hay gente que piensa que el teatro empezó y terminó con ellos, y no es así. Y esto es un ejemplo de eso. Y no empieza y termina en Rosario tampoco, digo, no es que por eso digo, si hay instancias de intercambio, instancias en las que te podés cruzar con otra gente, bueno, ahí te ves las posibilidades, la ves concretamente, digamos, o sea, nosotros empezamos con el cuento una pavada, no por robarnos nada, pero
Pensamos con el FAE el año pasado, hicimos una sola edición y este año ya nos fuimos a 2 festivales. Vamos ahora a uno y nos fuimos a otro. O sea, hay un intercambio posible para hacerlo. Hay posible, digamos. Y a esos festivales yo me voy con mi seminario, a dar mi seminario y me lo pagan. Entonces digo, hay como todavía circuitos de relación y eso. Pero para relacionarnos nos tenemos que encontrar. Y para encontrarnos Hay que estar, hay que venir. venir. Y hay que ponerle también, sí, cierta ganas o intención. Y no es necesario encontrarnos en todos lados ni participar de todo. O sea, sino como... Es un fenómeno rosarino, no pasa en Córdoba, por ejemplo. Y doy fe porque he ido miles de veces a ver teatro, a festivales, por fuera de los festivales. Hay una... está cada uno con su historia, digo, pero hay una cosa colectiva en el teatro que funciona. A mí me da las mismas sensaciones en Santa Fe, la ciudad de Santa Fe. Sí, pero es más chico el fenómeno. Pero, por ejemplo, Córdoba, que tuvo el Festival Latinoamericano, lo contaba Marcelo los otros días, que él era uno de los gestores, con Paco Jiménez, se transformó en el Festival del Mercosur, que lo absorbió el Estado. Entonces, ¿qué hizo el Teatro Cordobés? Armó un festival paralelo, que funciona cuando funciona el Festival del Mercosur. Y vos estás cubriendo el Festival del Mercosur, vienen 64 elencos a invitarte a ir a ver esa otra muestra paralela. En vez de enojarse porque no están programados dentro del festival, te arman un festival a la par en horarios alternativos. Eso. Me cuento yo, ese chico era de la Kiki. ¿En serio? No, ¿quién? Juan, estaba sentado ahí de que solo. El del salto de cama. No. El que estaba acá de Rulito es Juan Baraldi, no es de la Kiki. No. Pensé que lo corrimos. Claro, porque quedábamos horrible, había otra gente. No, porque quería que vengan también. Lo que invitamos, de hecho. Sí, porque es re interesante lo que ellos pueden. Lo podrían contar en la cultura bárbara. Pero bueno, no se levantaron. ¿Verdad? Sí, me escribió volar y dijo, bueno, a ver si alguna se levanta, porque están todas desmayadas. Bueno, gracias, compas, por estar acá. Bueno, quiero irme a dormir la siesta que tengo. No. El lunes lo vamos a imprimir. Bueno. Sí, porque un bajón. No comieron nada, no les gustó. No comieron nada. Ahora te como. De mi madre. No les gustó. Esa aclaración final es... No les gustó, no te gustó. Hasta las 8:30, ¿dónde se perdió? ¿En la Emau es? 8:30 de la mano, sí. Pero Nos vemos ahí. Andate a hacer una siesta. Me voy a dormir Una 40 siestita. minutos. Es de re de viejo, pero no puedo dormir un ratito. Me levanto con un humor de mierda. Antes dormía despierto solo. Pero ahora me acuesto. Estoy bien, Paula. Pasó el tiempo. ¿Qué hace, amiga? ¿Te vas a...? Yo sé que a ustedes les falta muchísimo. Nosotros acá está otra y esta otra. Muy otra.